Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 50 segundos. Atención, esta madrugada se logró el primer acuerdo entre gobierno y los campesinos y mineros que están cumpliendo hoy 5 días de paro en 6 departamentos diferentes del país. El acuerdo es permitir el paso cada 30 minutos de vehículos de carga que lleven alimentos, por ejemplo, o que lleven insumos médicos o que transporten combustibles. El paro sigue. Este acuerdo lo que permite es aliviar la situación de crisis, de escasez de alimentos y de combustibles que se estaba viviendo en varias regiones del país. El ministro de Minas está esta mañana en Caucasia, estuvo trabajando hasta las 4 de la madrugada. Allí identificaron 10 puntos, ya hay avances en 7. La otra delegación del gobierno, encabezada por la viceministra de Medio Ambiente, que es Tatiana Roa, está esta mañana en Santander. Volverán a sentarse dentro de pocos minutos para discutir sus puntos de trabajo. La tiene, eso sí, muy difícil el gobierno, porque insiste en combatir la minería ilegal, que es destruyendo la maquinaria amarilla, motivo de la protesta de los mineros. O el gobierno, por otro lado, insiste en la protección de los páramos con la delimitación, la altitud a partir de la cual se pueden hacer labores o de minería o de agricultura. Boyacá amanece esta mañana por cuenta de los bloqueos de los paros sin gasolina. En Santander no hay alimentos, en Montería y Córdoba están paralizados por los bloqueos. En el Bajo Cauca antioqueño, esa zona de Tarazá, de Cáceres, de Caucasia, no se permite, no hasta este momento, el paso de ningún vehículo, bloqueos por todo el país. Ya les vamos a contar del desarrollo de los paros que comienzan a afectar no solamente a las regiones en donde hay bloqueos, sino al resto del país, en donde estamos sufriendo ya las consecuencias, precios de la cebolla, por ejemplo, o de frutas y hortalizas que se están disparando. Se levantó el paro esta mañana aquí, en la vía panamericana entre Cali y Popayán, en donde había indígenas protestando contra la empresa de energía, porque en Toribío, en Caldono y en Caloto se quedaron sin luz desde el domingo, aquí muy cerquita, donde se desarrolla la COP26. La empresa de energía del Cauca no ha podido llegar a reparar un daño. Las disidencias de las FARC son las responsables porque no permiten el paso de los vehículos que llevan los trabajadores. Así que es el peor de todos los cócteles. Delegados internacionales viendo cómo muy cerquita quien ejerce el control territorial son el grupo de delincuentes disidentes de las FARC. En segundos, a propósito de esta COP, les voy a contar del lamento de anoche, justificado a propósito del presidente Petro, porque no viene a esta COP16 uno de sus amigos, mentores de la izquierda en América Latina, Lula da Silva. El presidente de Brasil se queja por dejarlo solo, por no venir la próxima semana. Ahora Lula se accidentó. Es también claro que tienen diferencias ideológicas muy importantes. Lula se cayó en el baño de su casa, está malo, tuvo que cancelar la presencia en la cumbre de los BRICS en Rusia, en Kazán, y tampoco viene a esta cumbre de su amigo Petro en Colombia. El presidente Petro en las últimas horas en modo arremetiendo contra Milei de Argentina, arremetiendo contra Yerry Mina, el jugador de la Selección Colombia, y contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Así que es un fin de semana caliente políticamente. El presidente Petro notificó al país que no va a firmar más contratos de exploración y explotación de petróleo con el argumento de que esa firma entraña muerte. De Yerry Mina, dice el presidente Petro, que parece propiedad de Álvaro Uribe. Por un video del jugador visitando a Uribe en la finca del Ubérrimo, Uribe aparece montado en su caballo, Yerry Mina le sirve de soporte, que es un juego muy de caballistas. El presidente Petro le pone la mano en la cabeza a Yerry Mina, da vueltas, y lo ha hecho con blancos, negros, con bajitos y con altos, pero el presidente Petro dice que es una prueba del esclavismo que hay en Colombia, que no entiende por qué un negro, vuelve a repetir lo de los negros, lo había dicho con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no entendía un negro cómo podía ser conservador. Aquí no entiende un negro cómo se junta con Álvaro Uribe y cómo le gustan los caballos. Muchas historias para acompañarlos en este amanecer. La otra polémica del día corre por cuenta del borrador, el decreto que ha publicado ya el Ministerio de Justicia para permitir el cambio de sexo en el registro civil y en los documentos en Colombia.
un trámite que se haría simplemente ante un notario. El problema es que el decreto abre la puerta a que niños, sin importar la edad, también pueden hacerlo sin el tutor, padre o acudiente. Un niño, por ejemplo, que no puede votar, un menor de edad, que no puede comprar una cerveza, que no puede manejar un vehículo, va a poderse cambiar el sexo, puede decirle a un notario: yo me identifico como transexual, transgénero, y el notario ya no le pone una M de niño o una F de niña, sino le pone una T de transexual. Bienvenidos, en eso está el gobierno. Les contaré novedades sobre el caso de Iván Márquez, que aparentemente está vivo, es lo que le dicen las fuentes al comisionado de paz. Y esta mañana les contaré de un anuncio de Germán Vargas, que presentará demandas contra el expresidente Gustavo Petro. Perdió Petro nuevamente en segunda instancia la batalla que tiene contra la familia Vargas Lleras, de la cual habrá desarrollos. Historias para acompañarlos en este amanecer. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día viernes, de momento tiempo seco, 25 de octubre. Hoy es el día de las personas de baja estatura, de talla baja les dicen ahora, para concientizar al mundo de la necesidad de respetarlos, del derecho a la inclusión. Es el Día del Karate y es el Día Internacional del Artista. Felicitaciones a los muy buenos que tenemos en Colombia. En segundos, novedades desde el Medio Oriente y la simbólica pelea entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, porque Lula vetó a Maduro para entrar a ese club de los BRICS. Lo más importante enseguida, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Y continúa el paro campesino y minero en 6 departamentos del país. En Duitama, Boyacá, ya hay serias afectaciones por cuenta del paro campesino. Hay desabastecimiento de gasolina y agua en 10 municipios. También hay complicaciones en las terminales de transporte que no están despachando buses hacia el norte del país. En un primer encuentro, en una mesa de negociación, se llegó a un primer acuerdo de media hora de apertura intermitente en las vías para poder habilitar el paso de los vehículos. ¿Para dónde vamos? ¿Para la central de dónde? A cerrar la central de Bastos. Los campesinos y mineros que han salido a bloquear la vía entre Cúcuta y Bucaramanga a la altura del corregimiento de Berlín han tomado la decisión de bajar hacia Bucaramanga, amenazando con bloquear la central de Bastos de la ciudad. Dicen que sus peticiones al gobierno nacional aún no han sido escuchadas. Para nosotros nos han prestado atención, hay más de 4 o 5 kilómetros de carros orillados en la vía, conductores ya sin dinero para comer, no hay donde bañarnos, no hay donde descansar debidamente, no hay donde hacer del cuerpo. En Córdoba, el bloqueo del puente San Jorge en el municipio de La Apartada por cuenta del paro minero, según el gobernador Erasmo Zuleta, no solo genera afectaciones económicas por el encarecimiento de algunos alimentos, sino que también está ocasionando un golpe al tema sanitario. Escasean medicamentos, escasean alimentos, el tema del transporte de los residuos sólidos. Están dando un paso restringido. En un sentido habilitan 15 minutos en un sentido y 15 minutos en otro. Tanto en Santander como en el Bajo Cauca, en Antioquia, otro de los departamentos gravemente afectados por este paro minero, las mesas se suspendieron en la madrugada para que los mineros evalúen cómo continuar la conversación. El ministro de Minas, Andrés Camacho, destaca que sí están avanzando. Luego de esta conversación de todas estas horas, hemos llegado a algunos puntos en común que podrían irse convirtiendo en unos acuerdos. Por lo tanto, se ha decidido suspender la conversación para que un equipo construya un documento con la identificación de estos puntos en común. Y aunque el gobierno mantiene la intención de dialogar, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que si la situación se complica, van a recurrir a la fuerza pública. Toda la decisión del gobierno de utilizar la autoridad para evitar que se bloqueen las vías y que se afecten los derechos de las mayorías. Por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, en concurso heterogéneo con tortura agravada. Así fue detenido por la policía el señalado asesino del niño de 2 años, Alexis Delgado. A partir de ahora usted queda capturado. El hombre, según la policía, es el esposo de la tía que tenía bajo cuidado al menor y quien desde la desaparición del pequeño entregó una extraña versión a las autoridades. El coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, dio detalles del asesinato. Se presume que el capturado habría abusado sexualmente y torturado al niño hasta generarle la muerte. Estos hechos se habrían presentado en la vereda Campo Hermoso del mismo municipio. Se pudo desvirtuar la versión inicial que había dado el indiciado, en la cual supuestamente el niño se había golpeado al caer de un caballo. Pero lo van guardando ya, güey. Se conocieron imágenes del momento en que Brian Campo, quien asesinó a la niña Sofía Delgado, llegó al aeropuerto Alfonso López de Valledupar. De allí fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa.
Durante la conferencia interamericana de ministras y ministros del trabajo de la OEA, el presidente Gustavo Petro reconoció que no quiere firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia. Me dicen, ¿y los contratos de exploración de petróleo y los contratos de exploración de gas dónde están? Yo no quiero, porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos de exploración, lo que entraña dentro de 10 años o 15, es que todos los aquí presentes, nuestros hijos y nuestros nietos, quedan expuestos a la muerte. Durante este evento, el presidente Gustavo Petro también confirmó que su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva no asistirá a la COP16 por recomendación médica. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompaña, pero bueno. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro después de que la sección quinta del Consejo de Estado ratificara un fallo en favor de su hermano Enrique Vargas Lleras. Y es que el tribunal confirmó la decisión emitida el pasado 27 de agosto por la sección tercera, ordenando así al presidente Petro retractarse por las afirmaciones hechas contra Enrique Vargas Lleras y su familia en redes sociales. Petro, calumnioso, mentiroso. Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no, porque usted ha amparado en su fuero presidencial. Deshonra y calumnia a todo el mundo sin ninguna prueba. Y la otra pelea política del presidente Petro es contra el expresidente Álvaro Uribe por las críticas a la reforma laboral. En donde aún hoy un expresidente dice, con mucho apoyo popular todavía, que platear derechos de los trabajadores es un grave error. La voz de Franco y la voz del esclavista, pero con mucho apoyo empresarial, porque un empresario salió a decir lo mismo. Y Uribe le respondió al presidente Petro que solamente está incitando al odio de clases y a la agresión, que son comportamientos normales de un dictador. Y es que en su discurso Petro también criticó al futbolista Jerry Mina, que en agosto pasado visitó a Uribe en su finca y esto quedó registrado en video. Un expresidente con ideas franquistas puso un nombre de futbolista muy famoso de color de afrodescendiente y con su caballo muy español, como un hidalgo, empezó a rodear, le tocaba la cabecita. Así. Subliminalmente se sintió el dueño del gran jugador de fútbol. Que Iván Márquez está vivo. No, yo no sé, recibí versiones de otras partes donde me dicen que está vivo, sí, que está vivo. Pues son confiables. Siempre hemos pensado que continúa. No depende solamente de una persona, no depende de mí, depende un poco de toda la voluntad de toda la gente. Así se refirió el comisionado de la Paz, Oti Patiño, ante la supuesta muerte del jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, durante una cirugía en Venezuela. El comisionado afirma el estado de salud desde una fuente confiable y desmiente el rumor. El Metro de Bogotá informó que fue resuelto el conflicto de intereses que mantuvo detenida la licitación de la segunda línea del proyecto, por lo que 2 empresas chinas salen del proceso, pues tenían los mismos accionistas. Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá. El conflicto de interés se presenta porque hay una tercera empresa que no está participando en ninguna de las APCAs, que es CCCC, es controlante de la firma Check, que participa en el APCA 2 y tiene participación accionaria en Motangil, que participa en el APCA 1. Estas 2 firmas ya no podrán presentar propuesta el 20 de diciembre como estaba establecido. El Tribunal de Cundinamarca anuló la creación de La Rolita, una empresa designada por la entonces alcaldesa Claudia López para operar el transporte público en Bogotá. Según explicó el ente judicial, la iniciativa debía contar con un respaldo que demostrara su viabilidad, algo que no se hizo en su momento. Habla la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. Por esta razón, estamos analizando las alternativas jurídicas para corregir los vicios de la autorización solicitada por la administración de la alcaldesa Claudia López y de esta manera garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público. Un hombre aparentemente borracho atropelló a varios motociclistas cerca del CAI de la Biblioteca Tintal en el sur de Bogotá. Se abre una pequeña esperanza para la paz en Medio Oriente. Los jefes de la CIA de Estados Unidos y del Mossad israelí se van a reunir este fin de semana en Qatar para iniciar las discusiones para un limitado alto al fuego en Gaza. Sin embargo, todavía no se sabe si Hamás está dispuesto a reanudar los diálogos. Esta mañana, en tanto, Israel mata a 3 periodistas en el sur del Líbano y en un bombardeo sobre Khan Yunis, en Gaza, ya se cuentan 38 muertos. Se confirmó la primera semifinal de la Copa Betplay. América jugará contra el Bucaramanga, que ayer eliminó al Pasto. Por otro lado, Atlético Nacional eliminó a Jaguares y ahora espera rival en las semifinales. Su rival saldrá de la llave entre el Medellín y el Chico, que jugarán hoy a las 8:30 de la noche. La serie va 4-1 a favor del poderoso. Estás escuchando Blue Radio.